En una fría noche de diciembre de 1899, nació un bebé en la cocina de un pequeño apartamento en Brooklyn, Nueva York. Se llamaba Alphonse Gabriel Capone. Sus padres, Gabriele y Teresina Capone, quienes emigraron a Estados Unidos desde Nápoles, dejaron atrás las calles adoquinadas de Italia y el aroma de pequeños pueblos pesqueros. Su sueño era que sus hijos crecieran en esta tierra sin hambre y con educación, pero el barrio de inmigrantes de Brooklyn no era el hogar de sueños, sino de duras realidades. El apartamento era pequeño, las paredes olían a humedad. De la calle llegaba el traqueteo de las ruedas de un carro tirado por caballos y el crujido lejano de una estufa de carbón. Abajo, los niños de una familia irlandesa lloraban. Del apartamento de al lado, a veces se oían peleas, a veces risas. La vida allí consistía en trabajar y luego volver a casa. Gabriele trabajaba de barbero y su madre, Teresina, contribuía a la casa cosiendo. Alphonse comenzó a aprender el lenguaje de la calle desde pequeño. Las calles de Brooklyn no eran solo lugares para caminar. Aquí la fuerza, el respeto y la solidaridad se medían con puños y valentía. No era un niño tranquilo cuando empezó la escuela. No le temía a las peleas, protegía a sus amigos y ni siquiera dudaba en desafiar a los profesores. Un día, a los 12 años, fue expulsado de la escuela tras una acalorada discusión con su profesor. Ese fue el final de su educación. A partir de ese día, la vida le ofrecería un currículo diferente, el código de la calle. Los jóvenes de Brooklyn se unían a las pandillas para sobrevivir. Los hijos de inmigrantes italianos luchaban con grupos irlandeses o judíos por la supremacía en el barrio. Capone demostró su valía en este campo de batalla. Puede que tuviera mano dura, pero su verdadera fuerza residía en su inteligencia. Podía detectar las debilidades de la gente y manipularla. Rápidamente llamó la atención de una de las pandillas locales, la Banda de los 5 Puntos. Uno de sus líderes, Johnny Torrio, vio una luz diferente en el joven Capone. Torrio le enseñaría más allá de los juegos callejeros y las complejidades del crimen sistémico. Pero quien realmente cambió el destino de Capone fue una figura más dura y siniestra, Frankie Yale. Frankie Yale era uno de los gángsteres más respetados o temidos de Brooklyn. Sus lujosos trajes, relojes de oro y mirada acerada, reconocibles en toda la ciudad, eran un sello distintivo de su reputación. Yale contrató al joven Capone en su bar, el Harvard Inn. Este fue un punto de inflexión para Capone. Inicialmente un simple camarero, el bar también sirvió como lugar de encuentro para gángsteres, destiladores clandestinos y policías corruptos. Aquí el dinero, la información y la sangre circulaban en la misma mesa. Una noche, Capone estaba halagando a una hermosa joven en un bar, cuando un hombre sentado en la mesa de al lado se levantó de repente. Era hermano de la mujer y percibió las palabras de Capone como una amenaza. La ira aumentó y comenzaron los puñetazos. Durante la pelea, el hombre le cortó la mejilla izquierda a Capone con un cuchillo afilado, dejándole 3 profundas heridas en el rostro. A partir de ese día, Capone sería conocido en las calles como Cara Cortada. Nunca le gustó el apodo. De hecho, se enojaba cuando los periodistas lo usaban, pero la calle no escogía los nombres, los imponía. Sus años en Yale perfeccionaron el arte de Capone de infundir miedo y ganarse la confianza de la gente. Sus clientes lo respetaban por su dureza, pero también podía ser ingenioso y educado cuando era necesario. Esta se convertiría en una de sus mayores armas en Chicago, un delicado equilibrio entre encanto y amenaza. En 1918, con tan solo 19 años, Capone conoció a una irlandesa llamada Mae Coughlin. A diferencia de Capone, Mae era tranquila y modesta. Ambos conectaron rápidamente y pronto se casaron. Durante un breve tiempo, Capone acarició la idea de una vida familiar más normal. La llegada de su hijo, Albert Francis, trajo consigo una nueva responsabilidad para el joven padre, pero la ley de Brooklyn enseñaba que la palabra familia tenía 2 significados: familia dentro del hogar y familia dentro de la pandilla. En 1919 entró en vigor una ley que cambiaría el destino de Estados Unidos: la prohibición.
La venta ilegal de licor se convirtió en una importante fuente de riqueza. Frankie Yale se dio cuenta de que este negocio se había convertido en una mina de oro, pero Brooklyn estaba superpoblado. Las grandes ganancias requerían nuevos terrenos. Fue entonces cuando Johnny Torrio envió un mensaje desde Chicago. Allí la competencia era escasa, pero las oportunidades abundaban. Yale decidió enviar al joven Capone al lado de Torrio. Este fue el momento más crítico en la vida de Capone. Al abandonar las estrechas calles de Brooklyn, deja atrás su infancia, sus amigos y la historia de su rostro marcado por las cicatrices. Pero lo que le espera es algo que aún desconoce. Chicago no solo lo hará rico, lo convertirá en el gángster más famoso de la historia de Estados Unidos. En una fría mañana de invierno de 1919, Al Capone caminó hacia la estación de tren a través de la niebla del puerto de Brooklyn. Llevaba un abrigo oscuro de lana, una gorra y solo unos pocos objetos personales en los bolsillos. El único tesoro real que llevaba era una nota con un consejo de Frankie Yale. Chicago te dará una fortuna o una tumba. Tú decides cuál tomar. Al dejaba atrás las calles de Nueva York, los rostros que conocía y los recuerdos de su infancia. La vida que dejaba atrás le había enseñado a ser fuerte. Ante él se extendía una ciudad completamente nueva, un capítulo lleno de oportunidades y peligros. Primer paso hacia Chicago. Cuando el tren llegó a la estación Union de Chicago tras un largo y ruidoso viaje, la primera impresión de Capone fue la magnitud de la ciudad. Comparada con las estrechas calles de Brooklyn, era como un organismo gigantesco, chimeneas de fábricas que se alzaban en cada esquina, el zumbido de las líneas de tranvía, el olor a carne y tabaco que emanaba de los mercados. Pero el crimen también circulaba dentro de este vasto organismo a la misma velocidad. Quien recibió a Capone en la estación no fue Jack Ametralladora McGurn, la mano derecha de Johnny Torrio. Esos días aún no habían llegado. Fue Vincent, el conspirador Drucci, uno de los hombres pequeños pero de confianza de Torrio. Un hombre delgado, siempre sonriente, miraba a su alrededor mientras hablaba. Su primera frase parecía resumir el futuro de Capone. Si quieres sobrevivir en Chicago, o haces amigos o mueres. Vincent condujo a Capone directamente al bar de Torrio. El lugar parecía una cantina común y corriente, pero sus trastiendas eran la sede de negocios de contrabando, mesas de juego ilegales y sobornos. Torrio fumaba un puro en su escritorio, trabajando en papeleo. Miró a Capone. Frankie te elogió, dijo con gravedad. Ascendiste rápido en Brooklyn. ¿Crees que puedes hacer lo mismo aquí? Capone intentó sonreír. Lo que aprendí en Brooklyn me bastará en Chicago, señor Torrio. Quizás más que suficiente. Torrio admiraba la confianza de Capone. Inmediatamente le asignó pequeñas tareas: cobrar dinero de protección a dueños de bares rivales, organizar envíos de contrabando y lidiar con clientes problemáticos. En estas tareas, Capone demostró tanto su tenacidad como su perspicacia estratégica. La mina de oro de la prohibición. El inicio de la prohibición en Estados Unidos en 1919 había transformado la economía turbia de Chicago en una mina de oro. Los agentes federales estaban por un lado y la policía municipal por el otro, pero la mayoría de los policías eran fáciles de sobornar. Torrio y su equipo distribuían whisky canadiense junto con licores falsificados producidos por destilerías locales por toda la ciudad. Capone se convirtió rápidamente en una figura clave en esta red de distribución, pero las calles de Chicago eran diferentes a las de Brooklyn. Aquí los rivales hablaban no solo con los puños, sino con metralletas Thompson. Una noche, Capone y su equipo estaban haciendo una entrega en un bar del South Side, cuando un coche negro salió repentinamente de la esquina y les cortó el paso. Los cañones de las armas relucían en las ventanillas, las balas silbaban en el aire. Capone se escondió bajo el vehículo, viendo cómo las balas destrozaban el pavimento. 2 de sus hombres perdieron la vida esa noche. Capone, que creía que Chicago era una ciudad de oportunidades, fue el primero en darse cuenta de que también podía ser una trampa mortal. Lecciones de Torrio.
Torrio valoraba no solo la fuerza bruta, sino también la perspicacia para los negocios. Constantemente aconsejaba a Capone: mira, aquí el dinero no solo se gana con el alcohol, juego, prostitución, apuestas. Hay un comprador para todo, pero el verdadero problema es que la policía y los políticos están de tu lado. Capone siguió de cerca la estrategia de Torrio. Con cada nuevo trato reservaba unos dólares extra como margen de seguridad, llevándolos a los bolsillos adecuados. En pocos meses, el nombre de Capone en el South Side de Chicago se había convertido en un símbolo tanto de miedo como de confianza. Familia y doble vida. Mae y su hijo pequeño, Albert, vivían en Brooklyn. Capone les enviaba dinero con regularidad, pero su vida en Chicago se estaba volviendo cada vez más oscura. Pasaba las noches en los clubes de Torrio, en mesas de póker con gánsteres, y de día gestionaba envíos. Aunque mantenía correspondencia con su familia, en el fondo sabía que esto solo los distanciaría. Sin embargo, algunas familias de inmigrantes italianos en Chicago habían llegado a considerar a Capone como a su propio hijo. El viejo Giuseppe, dueño de una panadería, le daba pan fresco todas las mañanas. «Estás protegiendo nuestro barrio», le decía. Tales gestos le granjearon el respeto de la gente, al menos en su propio barrio. La primera gran prueba a principios de 1920, cuando Torrio estaba fuera de la ciudad, Capone recibió una importante misión: asaltar un bar controlado por una banda irlandesa rival. El asalto intimidaría a los rivales y abriría una nueva línea naviera. Capone expuso el plan meticulosamente. Un equipo de entrada, un equipo de sabotaje entrando por la puerta trasera y algunos guardias esperando afuera. Capítulo 3. El imperio de la sangre y el dinero. 1920 a 1929. A principios de la década de 1920, las calles de Chicago se llenaban de humo de tabaco, olor a whisky y el sonido de disparos. Estados Unidos había implementado la prohibición del alcohol, pero esta solo creó un mercado más grande en ciudades como Chicago. La banda de Johnny Torrio expandía rápidamente este mercado, y en el centro de este crecimiento estaba el joven Al Capone. Ascenso al poder, Torrio siempre priorizó la perspicacia para los negocios. Era alguien que no quería derramamientos de sangre innecesarios con sus rivales, prefiriendo proceder mediante negociaciones y regateos. Pero no todos en Chicago eran como Torrio. El equilibrio entre bandas irlandesas, gánsteres judíos y familias de la mafia italiana era una cuerda floja que podía desmoronarse en cualquier momento. Como mano derecha de Torrio, Capone no solo recaudaba dinero, sino que también se hizo responsable de la seguridad, los envíos y las negociaciones diplomáticas con sus rivales. Un día, Torrio le dijo: «Al, en este negocio, el poder empieza con ganar dinero, pero se necesita miedo para protegerlo». Capone nunca olvidó este dicho. El miedo se convertiría en uno de los cimientos de su imperio. Calles sangrientas. Para 1923, el nombre de Capone se hacía conocido no solo en el South Side, sino en todo Chicago. Nuevos bares abrían por orden de Torrio, y las licorerías clandestinas aparecían por toda la ciudad. Sin embargo, este crecimiento atrajo la atención de bandas rivales. Una noche se produjo un ataque con armas de fuego en el Hawthorne Inn, uno de los bares más concurridos de Capone. Las ventanas quedaron destrozadas y las balas destrozaron las botellas del interior. Tras el incidente, Capone se volvió hacia Torrio y le dijo con calma: «Contraatacaremos», y así lo hizo. En una semana, 3 establecimientos pertenecientes a la banda del North Side, que había orquestado el ataque, fueron allanados. Los establecimientos fueron saqueados y los hombres que se encontraban dentro resultaron heridos o desaparecieron. Esta represalia envió un mensaje claro al submundo criminal de Chicago. Quien tocara a Capone sería quemado. La caída de Torrio, el ascenso de Capone al trono. En 1925, Torrio fue emboscado por una banda rival. Recibió varios disparos, pero sobrevivió milagrosamente. Mientras estaba hospitalizado, llamó a Capone: «Toma, dejo este negocio. Me voy a Florida. De ahora en adelante es tu momento». Capone tenía solo 26 años cuando sucedió a Torrio, pero con su inteligencia, coraje y crueldad, rápidamente se convirtió en el indiscutible emperador criminal de Chicago. Los años dorados. Bajo el liderazgo de Capone,
La organización criminal recaudaba cientos de miles de dólares a la semana, venta de licor ilegal, casinos, apuestas, prostitución. Todo estaba bajo el control de Capone. Desde el alcalde de Chicago hasta policías comunes, Capone estaba en su nómina. Esta era una época en la que la corrupción impregnaba la ciudad como un veneno, filtrándose en su torrente sanguíneo. Pero Capone no era solo un gángster temible. Distribuía comida a los pobres y organizaba eventos públicos. A la vista del público, era tanto un criminal como una especie de héroe popular. Cuando los periodistas le preguntaron una vez sobre la evasión de impuestos, se rió y dijo: «Solo estoy entreteniendo a la gente». La masacre de San Valentín, para 1929, el mayor rival de Capone era la banda del lado norte. Su líder, George Bugs Moran, se negó a permitir que Capone se infiltrara en su territorio. La tensión entre ambos bandos había ido en aumento durante años. La mañana del 14 de febrero de 1929 ocurrió un incidente inesperado en un garaje de la calle North Clark de Chicago, donde se habían reunido los hombres de Moran. 4 hombres con uniformes de policía entraron y alinearon a todos contra la pared. Entonces dispararon las ametralladoras. 7 personas se desplomaron con el suelo de hormigón cubierto de sangre. Moran se salvó porque llegó tarde al taller. Oficialmente, Capone no estaba implicado, estaba de vacaciones en Florida en ese momento, pero todos sabían quién estaba detrás. La masacre de San Valentín fue a la vez el mayor triunfo y la mayor maldición del imperio de Capone. A ojos del público y de los medios, ya no era solo un astuto hombre de negocios, sino un gángster asesino. El precio del poder. Tras la masacre, el gobierno federal comenzó a perseguir a Capone con mayor determinación. Los periódicos lo acosaron y sus rivales lo acosaron, pero a finales de la década de 1920, Capone seguía en la cima. Todas las noches recibía invitados en su suite del último piso del Hotel Lexington, uno de los hoteles más lujosos de Chicago, y negociaba acuerdos millonarios entre humo de puros y música jazz. Pero bajo esas luces brillantes, las sombras se acercaban lentamente. Los planes del gobierno para derribarlo ya estaban en marcha. Capítulo 4. La caída del imperio, 1931 a 1932. A principios de la década de 1930, Al Capone seguía siendo el hombre más poderoso de Chicago. Pero entre bastidores, la situación estaba cambiando. La depresión económica asolaba el país, mientras que sus enemigos crecían. Su nombre, antaño el rey del alcohol, en los titulares de los periódicos, ahora resonaba en los juzgados. Presión legal en aumento. El gobierno estadounidense adoptó una nueva estrategia para desmantelar el imperio mafioso de Capone. Construir un caso basado en asesinatos y crímenes violentos era casi imposible, porque los testigos tenían demasiado miedo de hablar o simplemente desaparecían. Sin embargo, los agentes federales persiguieron la vasta fortuna de Al Capone. Investigadores del IRS, Servicio de Impuestos Internos, recopilaban archivos que alegaban evasión fiscal de Capone. En 1930, Eliot Ness y su equipo formaron una unidad especial conocida como Los Intocables y atacaron las operaciones de Capone con redadas tras redadas, almacenes, bares, líneas de contrabando. Todos fueron desmantelados uno a uno. El desmoronamiento de la imagen pública Capone era visto a veces ante el público como un Robin Hood moderno. Distribuía comida a los pobres y proporcionaba mantas a las personas sin hogar durante los meses de invierno. Sin embargo, esta imagen ya había quedado gravemente dañada tras la masacre de San Valentín de 1929. Para 1931, los periódicos informaban constantemente sobre el lujoso estilo de vida de Capone, su vasta fortuna y sus despiadados métodos comerciales. Si bien algunos miembros del público aún lo admiraban, el mundo empresarial y los políticos ahora veían su presencia como una carga. La captura. En 1931, las autoridades federales finalmente dieron en el clavo. El juicio, presentado por evasión fiscal, fue un ataque desde una dirección que Capone no había previsto.
Estaba acostumbrado a ser juzgado por delitos como homicidio involuntario o contrabando, pero los libros de contabilidad, los recibos y los registros bancarios eran su punto débil. Al ser arrestado, Capone aún sonreía. Creía que sus abogados ganarían el caso fácilmente, pero sus oponentes se mantuvieron firmes y el fiscal George E. Q. Johnson había llenado el expediente con pruebas sólidas. El juicio. En octubre de 1931 comenzó el juicio de Capone. La sala estaba repleta de periodistas, curiosos y funcionarios. Con su traje caro, su bastón y sus hombros anchos, Capone aún parecía un capo de la mafia. Pero esta vez las cosas eran diferentes. Los fiscales documentaron sus cuantiosos ingresos entre 1925 y 1929 y que no pagó impuestos. La defensa argumentó que Capone estaba demasiado ocupado para llevar la contabilidad, pero este argumento no prosperó ante el jurado. Más importante aún, la lista del jurado se modificó justo antes del inicio del juicio. Esto frustró cualquier posible intento de soborno por parte de Capone. El 17 de octubre de 1931, el jurado emitió su veredicto. Al Capone fue declarado culpable de evasión fiscal, sentencia de prisión. El juez James Herbert Wilkerson condenó a Capone a 11 años de prisión federal, una multa de $50,000 y $30,000 en costas judiciales. Esta fue una de las sentencias más severas por delitos de cuello blanco de la época. Capone intentó mantener la compostura al anunciarse el veredicto, pero la decepción en su rostro era palpable. Al día siguiente, los periódicos publicaron titulares: Capone caído, el rey de Chicago ahora es prisionero. Días en prisión y el camino a Alcatraz. Capone fue enviado primero a la Penitenciaría Federal de Atlanta. Incluso allí intentó usar sus conexiones para obtener privilegios, sobornando a los guardias y creando un ambiente de celdas pequeñas y lujosas dentro de la prisión. Sin embargo, las autoridades pronto se dieron cuenta de su complacencia. En 1934 fue trasladado a la prisión de la isla de Alcatraz, una prisión recién inaugurada para reclusos que violaban la disciplina y se consideraban a prueba de fugas. No había teléfonos, las visitas eran limitadas y los guardias se negaban a aceptar sobornos. Por primera vez en su vida, Capone se sintió verdaderamente aislado. El comienzo de los problemas de salud. Durante sus años en prisión, la salud de Capone comenzó a deteriorarse rápidamente. La sífilis no tratada de su juventud comenzó a afectar su sistema nervioso. Su estado mental se deterioró gradualmente y comenzaron a surgir problemas de memoria. El hombre que una vez dominó las calles de Chicago con mano de hierro se convirtió en una figura impotente y solitaria entre los fríos muros de Alcatraz. Capítulo 5. El declive y los años finales. A principios de la década de 1930, Al Capone seguía siendo indiscutiblemente el líder criminal más poderoso de Chicago. Sin embargo, este imperio de poder comenzaba a desmoronarse lentamente. El gobierno federal, la policía de Chicago e incluso algunos de sus antiguos aliados se movilizaron para derrocar a Capone. Ahora tenía que luchar no solo contra bandas rivales, sino contra todo el poder del Estado. Este periodo marcaría el inicio del declive más pronunciado de la vida de Capone. La depresión y la creciente presión. La Gran Depresión, que estalló en 1929, había perturbado el orden económico de Estados Unidos. Cientos de miles de personas estaban desempleadas, sin hogar y sin esperanza. Este entorno presentaba tanto oportunidades como peligros para el crimen organizado. Por un lado, el público seguía ansiando alcohol y la prohibición no se había levantado, pero la crisis económica estaba privando de dinero y la clientela menguaba. Por otro lado, la policía y las agencias federales intentaban ganar puntos políticos atacando a los gángsteres que habían perdido popularidad. Incluso durante esta crisis, Capone empleó tácticas de relaciones públicas como la distribución de comidas gratuitas a los pobres. Los comedores sociales gratuitos que abrió en Chicago proporcionaban comida a cientos de ciudadanos empobrecidos a diario.
esto lo convirtió en una figura similar a la de Robin Hood ante el público, pero entre bastidores su imperio se erosionaba lentamente, rivales y revueltas internas. Para 1930, la inestabilidad había surgido dentro de la banda de Capone. Su duro estilo de liderazgo y su comportamiento cada vez más paranoico llevaron a algunos de sus hombres a cuestionar su lealtad. Varios antiguos aliados comenzaron a colaborar con bandas rivales. Capone, sin embargo, era un líder que no perdonaba la traición. Los traidores desaparecían o aparecían muertos en los oscuros callejones de Chicago. El verdadero peligro, sin embargo, ahora no provenía de las calles, sino del gobierno. El Buró Federal de Investigaciones, FBI, y el Departamento del Tesoro habían examinado todos los registros financieros de Capone. Demostrar su culpabilidad por asesinato o contrabando era difícil, pero era posible arrestarlo por un cargo más técnico, como la evasión fiscal. Juicio por evasión fiscal. En 1931, el némesis de Capone, el agente especial Eliot Ness y su equipo, los Intocables, trabajaron día y noche para documentar las actividades criminales de Capone. Sabían que no podían arrestarlo directamente por cargos de asesinato, así que se centraron en sus registros contables. La gran discrepancia entre el lujoso estilo de vida de Capone y sus ingresos declarados fue la prueba que finalmente lo destruiría. Capone inicialmente desestimó el caso. Había manipulado a la policía, los fiscales y los testigos durante años, así que pensó que podría escapar de nuevo. Pero esta vez, la determinación del gobierno federal fue diferente. Las pruebas eran contundentes y los testigos contaban con una sólida protección. Para cuando comenzó el juicio, la imagen de Capone, que dominaba la ciudad, estaba gravemente dañada. Años en prisión. En octubre de 1931, Al Capone fue sentenciado a 11 años de prisión federal por evasión de impuestos. También se le impuso una multa de $50,000 y las costas judiciales. Inicialmente fue enviado a la Penitenciaría Federal de Atlanta, pero tras las acusaciones de soborno y favoritismo, fue trasladado a Alcatraz, la prisión de mayor seguridad del país, en 1934. Alcatraz era un mundo completamente diferente para Capone. Allí no tenía seguidores leales ni guardias a los que comprar. La estricta disciplina y el aislamiento que le rodeaban deterioraron rápidamente su salud mental. Además, la sífilis que había padecido durante años sin tratamiento se había extendido a su sistema nervioso y le había causado daño cerebral. Ya no era el temido Scarface de Chicago, sino un prisionero que lentamente perdía la cabeza. Liberación y últimos días. Capone fue liberado en 1939 debido a problemas de salud tras cumplir 8 años de condena. No quedaba rastro de su antigua gloria, su capacidad de hablar y pensar se había deteriorado gravemente. Se retiró a su mansión de Miami e intentó llevar una vida tranquila con su familia. Sin embargo, el daño cerebral fue tan grave que ocasionalmente exhibía comportamientos infantiles y perdía la memoria de sus acciones pasadas. En enero de 1947, a los 48 años, sufrió un derrame cerebral y pronto desarrolló neumonía. El 25 de enero de 1947, Al Capone falleció en su mansión de Florida. Sus restos fueron trasladados a Chicago y enterrado en el cementerio Mount Carmel. Legado y leyenda. La muerte de Al Capone se consideró el fin de una era en la historia del crimen organizado en Estados Unidos. Fue recordado tanto como un despiadado emperador criminal como ante los ojos del pub impotente y solitaria entre los fríos muros de Alcatraz.